Vamos a ahora ver otra metodología. Esta metodología les platicaba que es de triángulos. ¿Sí? Las metodologías de triángulos por lo general utilizan los siniestros. Y hay algunas metodologías de triángulos que utilizan también las primas. ¿Sí? Pero bueno, estas metodologías que vamos a ver netamente son la parte de triángulos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos serviría ver este tipo de metodologías? Por dos razones. Si bien yo ya les platicaba, muchas compañías tienen la metodología anterior que vimos y lo único que llegan a cambiar pues, son sus índices de siniestralidad, a lo mejor el periodo de desarrollo, la desviación, pero la metodología en sí termina siendo la misma. Pero recordemos que también nosotros tenemos que dar opinión de que la reserva sean realmente suficientes. En la parte de la reserva de riesgos en curso no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque se basa en prima de vengada y no de vengada. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, pues ahí no hay tanto error. A lo mejor lo que se tendría que verificar en su momento, pues es que los factores, la metodología que los estén sacando, pues estén adecuadas. O sea, por ejemplo, utilizamos el porcentaje de gastos, pues a lo mejor la forma más normal sería pues utilizar los gastos reales que le están metiendo a la cuenta. Si ustedes vieron o se recuerdan la primera base, pues ahí te decía el porcentaje o el monto de gasto que tenía cada una de las pólizas. ¿Sí? Entonces ahí no habría tanto problema. Y el índice de siniestralidad, pues habría que ver cómo lo están calculando y sería lo que habría que validar. Pero el resto de prima de vengada, no de vengada, no tiene mayor problema. Pero la reserva de IBNR, ahí sí podría estar variando, habría que ver un poco más. Y nos sirve tener metodologías alternas para ver que la reserva que están calculando pues suene lógica. ¿Sí? De manera adicional, al ser auditores, pues nos pueden llegar a contratar para analizar las reservas de la compañía, simplemente, ¿sí? No necesariamente para cumplir con la norma que te dice la regulación que tienen que estar entregando cada año, sino simplemente que te dicen, oye, quiero que me hagas una auditoría de mis reservas. Y entonces también sirve tener este tipo de metodologías, ¿sí? O en el peor de los casos, pues estas metodologías nos sirven cuando de plano la metodología de reserva de la compañía pues es una cosa muy complicada y que no lleguemos a tenerla o poderla replicar pues en el tiempo en que se merece. Es decir, pues entregarlo antes de los 45 o los 90 días después del cierre. ¿Sí? Entonces, para eso sirven estas metodologías. ¿Sale? Entonces, lo primero, pasa lo mismo que en la parte de las primas. Tenemos la balanza, tenemos la base y tenemos que verificar que la información venga completa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo que es el ramo, tenemos la póliza, todos los siniestros tienen que estar asociados a una póliza, ¿sí? No existe siniestro si no existe la póliza. A cada uno así como existen números de póliza, pues así se asignan números de siniestro, ¿sí? Para poder identificar. Amenaza, tendríamos que preguntar a qué se refiere amenaza como tal a la compañía. Tipo de movimiento. En los siniestros pueden haber varios movimientos que se pueden agrupar en 4 principales. En la apertura del siniestro, en movimientos de ajuste de más, en movimientos de ajuste de menos y en la terminación del siniestro. Esa terminación puede ser o la cancelación o el pago del siniestro. ¿Sí? Más o menos, ¿qué quieren decir? La apertura del siniestro, imagínense un accidente de automóviles, ¿no? Pues va el ajustador y el ajustador dice, esto más o menos va a salir en 10,000 pesos, ¿no? Esa es la apertura del siniestro. ¿Sí? Una estimación inicial de 10,000 pesos.
La persona lleva el carro al taller, ¿sí? Y ya a la hora que están revisando dicen, no, ¿sabes qué? Esto va a salir en 15,000 pesos. Entonces ya tienes un ajuste de más de 5,000 pesos. ¿Para qué? Para tener, ¿sí?, los 15,000 que realmente va a salir. La compañía le hace manita de puerco al taller y decirle, oye, no manches, como 15,000, o sea, te pago 13, ¿no? Órale. Entonces ya tienes un ajuste de menos por 2,000 pesos. ¿Para qué? Para llegar a los 13. Y al final, pues bueno, o se paga el siniestro, ¿sí?, o se cancela. ¿Y por qué se puede cancelar? Pues varias razones, ¿no? O no estaba cubierto ese tipo de riesgo, o nunca terminaron de entregar la documentación, o cosas por el estilo. Entonces, es importante el tipo de movimiento, ¿sí?, que te lo pueden llegar a tener, ¿sí? Y pues bueno, aquí tienes todos que son pago. Ahora, tenemos siniestros que pueden llegar a ser cancelados, ¿sí? La pregunta que les hago es, en cualquier metodología y sobre todo para calcular en una nota técnica la estadística que llegas a utilizar, los siniestros que se cancelan, es decir, que no se pagan, ¿deberían de estar considerados o no en la estadística para calcular la prima? ¿Ustedes qué opinan? Recordemos que cuando hacemos una nota técnica, necesitas información estadística, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo de accidentes de autos, ¿no? Estás haciendo una nota técnica de automóviles. Entonces, pues necesitas información de accidente de autos y de robo de automóviles. ¿Por qué? Porque son las dos coberturas principales para irnos ahorita en algo sencillo. Obviamente te pasan información la compañía o de alguna otra compañía donde pues tienes accidentes de autos, pero el siniestro no se termina de pagar, o robo de autos y el siniestro no se termina de pagar. Mi pregunta es si esos siniestros, esa información que no se termina de pagar, tendría que estar considerado o no en la estadística para calcular la prima de riesgo. ¿Alguna idea, algún comentario? Yo creo que sí, ¿no, profesor? Porque transcurre aunque sea un poco de tiempo en el que estuvo vigente. O bueno, yo he visto unas bases de datos que nos manejan cuáles están vigentes y cuáles están cancelados. ¿Alguien más? ¿Qué opina? Yo también digo que sí, porque genera un gasto, ¿no? Al igual. No es tanto que genere un gasto, no va por ahí, porque de hecho cancelaste. O sea, realmente un gasto como tal, pues casi no hay. Yo diría que sí, porque pues es parte de la siniestralidad que te reportaron, ¿no? Efectivamente, tal como comentan, sí debería de considerarse, porque pues al fin y al cabo es un accidente o es un robo, y eso es lo que tú estás cubriendo. Que no lo pague al final la compañía, pues puede ser por varias cosas, ¿no? Imagínense en el robo del automóvil. Pues el cuate nunca entregó la factura. O sea, fue un tema administrativo por el que no terminan de pagar el siniestro, pero no es que, no, me di cuenta que nunca se lo robaron, ¿no? Sino que estaba borracho y no se había acordado en dónde lo había dejado. O sea, no fue algo así. O sea, sí le robaron, sí todo, pero simplemente por un tema administrativo no lo hizo, no se termina de pagar, ¿no? El ejemplo muy sencillo es pues el de muerte, ¿no? La persona se muere o no, está asegurada, la persona se muere, habría que pagarle, pero a lo mejor
pues los beneficiarios nunca se enteraron que tuvieron siniestro, o los beneficiarios por X y razón no terminaron el trámite y demás, pero estadísticamente la persona sí se murió, sí se deben de considerar. Lo mismo pasa en este tipo de movimientos. Todos los siniestros, aunque se cancelen, deberían de estarse considerando. Al final se netean porque pues la suma de un siniestro que se cancela pues te da 0, ¿no? Pero al menos para sacar estadística de cuánto tiempo se tardan en reportar un siniestro, que eso es lo que realmente te mide el IBNR. Ocurre en tal fecha y se pueden tardar hasta X días o X meses, o hay casos hasta X años que se tarden en reportarte el siniestro y necesitas tener la lana para pagarlo. Eso es el IBNR en pocas palabras. Tenemos la fecha de registro, tenemos la fecha del siniestro, ¿sí? Tenemos inicio y fin de vigencia de la póliza, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Pues para ver cuándo ocurrió y si procedía el pago o no del siniestro. En este caso, pues sí. Conducto y mercado pues son propiamente cosas de la compañía. Moneda que sí nos interesa. Recordemos que puede haber más de un tipo de moneda. En este caso todo es moneda 1, entonces no tenemos problema. Y aquí lo que les decía, ¿no? Monto estimado inicial, hay un deducible o no que se puede pagar. Si se recupera o no algún tipo de monto, saldo de la reserva y el monto final que se termina pagando. ¿Sale? Y ahí con esta información podemos nosotros analizar. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Pues aquí tenemos la balanza, el año, el mes, y ya podemos sacar o ya sabemos sacar el ramo del número de cuenta. En este caso, tenemos la cuenta 5401, 5403, 5411, 5413 y así sucesivamente. ¿Qué número de cuenta es el que tendríamos que utilizar para hacer una comparativa? Por ahí abran su catálogo de cuentas y pues váyanse a esas cuentas. Si nosotros abrimos el catálogo de cuentas, te dice 5401 son los siniestros del seguro directo. Dijimos que el otro era 5403, que te dice siniestros por beneficio adicionales del seguro directo. 5411 era el otro. Gastos de ajuste del siniestro del seguro directo, y 5413 participación de salvamentos por reaseguro cedido. De todos estos, ¿cuál les suena que tendríamos que considerar? A ver, vamos descartando. El 5413 que te dice participación por salvamentos del reaseguro cedido, ¿les suena que tendríamos que considerarlo para comparar con nuestra base? No lo tenemos que considerar. 5411 son los gastos de ajuste del siniestro del seguro directo. ¿Sí? Este tipo de gastos de ajuste, ahí los tienen. Sueldos, gratificaciones, tiempo extraordinario, prima vacacional. Si ustedes ven un poco los conceptos, pues pareciera que es el pago que se le da a alguien. ¿A quién principalmente? A los ajustadores. El costo del ajustador se lo cargo al siniestro como tal
Pues no, yo no le voy a pagar al asegurado pues, los gastos de ajuste, no se lo voy a pagar. En la base decía siniestro pagado, ¿sí? Yo esto no se lo pago. Lo debo de tener en mi contabilidad porque debo de tener el control de pues, mis gastos, sí, pero se lo pago al asegurado, no. Entonces, pues este concepto pues tampoco va, ¿no? 5403, siniestros por beneficios adicionales del seguro directo. Te habla de muerte accidental y aquí vemos, ¿no?, qué afectaciones tiene, ¿sí? El 011, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 11, 12. En pocas palabras te habla de vida. ¿Nosotros qué información tenemos? Tenemos información de daños, no hay información de vida. Entonces, ¿lo tendríamos que considerar? Pues la respuesta es no. Entonces, por ende, la única cuenta que tendríamos que considerar pues es la 5401. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe, yo tengo una duda, perdón. Sí. ¿Cómo sabíamos que nuestra base era de daños? Disculpe. ¿Por el ramo? Por los ramos tenemos mínimo y máximo 110. Okay. Y ya habíamos visto en el mismo catálogo de cuentas que los ramos 100, el ramo 110. el 110 es diversos. Ok, era para confirmar. Gracias. Sí. Entonces, por eso, pues viene ese descarte, ¿sale? Digo, aquí se los estoy poniendo, pues, netamente, pues, para despistar y para poderlo comentar de por qué te sirve el catálogo de cuentas y cómo lo puedes ver. Aunque aquí, en teoría, les puse que es el ramo 110 y tiene monto, pues realmente eso no existe, ¿no? Entonces, pues, sacamos la cuenta. Para poder tomar la cuenta, el ramo, y podemos hacer nuestra llave. El año, el mes, la cuenta y el ramo, ¿no? Entonces, armamos nuestro compara. Tenemos desde el 2007 hasta el 2019. ¿No? Aquí lo podemos poner. El mes, enero, febrero, y así hasta diciembre. Igual que como ya lo habíamos hecho. Aquí le ponemos año. Le ponemos la cuenta porque aquí sí necesitamos la cuenta, el ramo, y pues ya le podemos lo mismo, sumar, ¿sí? La llave sea igual al año, al mes que ahorita lo ponemos, a la cuenta y al ramo, y que nos sume pues, el monto que viene ahí, ¿sale?
Y hay que fijar pues lo que haya que fijar. El ramo el año hay que fijarlo, sí. El mes hay que fijarlo, no. La cuenta sí. Y el ramo sí. Y ahí tenemos esa primera parte. ¿Hasta aquí vamos bien? La diferencia y el porcentaje. Ahora, ya tenemos ahí la información de la balanza, que ya sabemos que si aquí yo le muevo, solito se va a actualizar, ¿sale? Ahora necesitamos pues lo de la base. Aquí tenemos un tema con la parte de las bases. Las fechas pues vienen pues como texto propiamente, número. Entonces pues necesitaríamos transformarla. Lo que necesitamos es la fecha de registro. La fecha de registro es la que principalmente necesitamos para hacer la comparativa. Hay una fórmula que se llama fecha y te pide año, mes y día. Y eso pues lo podemos extraer de aquí. La izquierda de aquí, de 4. El mes sería el extrae de aquí, que sea del 5 y tome 2. Y el día pues son los últimos 2. 15 de mayo del 2007, 15 de mayo del 2007. ¿Vale? Y este lo pegamos. Y ya podemos armar también pues nuestra base, nuestra llave. El año de aquí. El mes de aquí. Y el ramo. ¿Por qué aquí no le estamos poniendo la cuenta? Pues porque no la necesitamos. La cuenta la necesitábamos, pero para poder filtrar la parte de la balanza. Pero en este caso, pues no lo necesitamos como tal. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿podría poner tantito la fórmula de la fecha, por favor? Uh-huh. Listo, gracias. Va. Y pues acá hacemos pues prácticamente lo mismo. El sumar, sí. El rango que sería este. Por, dijimos el año. El mes. Y el ramo. Y vamos a sumar pues lo que se terminó pagando. ¿Sale? Profe, una pregunta. Sí. ¿La función de extrae tiene algún otro nombre en Activerates? Es que no me aparece esa función. La de extrae, Sí. no, sí te debería de aparecer. Bueno, es que mi Excel he notado que es un poquito distinto. Por ejemplo, mi Excel no tiene buscar B. Debo escribir consulta B. ¿El tuyo está en Mac? Qué raro. ¿No? Ah, caray. No, pero me he dado cuenta que algunas funciones que ocupan los probes no las trae. Por ejemplo, buscar B. Yo debo escribir consulta B. Por eso le preguntaba si hay otro nombre para esa función. Mira, si no la encuentras, ponte en la celda, ¿sí? Y vete a texto. Sí. Y por ejemplo, digo, aquí te aparece todo lo que puedes tener de texto.
¿no? Y a lo mejor pues ya te aparece el nombre. Honestamente es la primera vez que escucho que como que los códigos están diferentes. No sé si esté configurado como español de España en lugar de español latinoamericano. A lo mejor podría ser, jamás lo he buscado. Entonces ahí tendrías que cambiarle la configuración a que sea español latino y te debería de cambiar el nombre de las fórmulas. Creo que viene como a encontrar. Puede No, ser. eso sí, viene. Hallar, creo que es hallar. No, A eso lo también. mejor. No, ayer también aquí está. Sí, no. No, es que me aparece código, concatenar, decimal, derecho, encontrar, limpiar, non propio, reemplazar, repetir, sustituir. No me parece extrae. Pero a lo mejor algún otro. Ese sí, no sé. Ahí sí te fallo. Pues ahorita le busco yo. Gracias. Va. Empieza en 1, 0. A ver si, no sé si te aparezca como mid. Luego así lo he visto, pero pues digo, no debería. Y es más, esa es la función en inglés, pero a lo mejor está en inglés. A lo mejor MID es para MID. recoger los caracteres del centro de una cadena. Ándale. Sí me parece así. Sí. Sí, ya está la agrego. Gracias. Entonces, bueno. Fijamos lo que tengamos que fijar. Lo copiamos. ¿Por qué en la balanza sale positivos y en la base son negativos? Por simples normas contables. Todo el dinero que sale de una compañía pues debe de llevar el signo negativo. ¿Sí? Y entonces por eso aparece como negativo. ¿Por qué? Pues porque son siniestros que pagas. Ahora, no siempre las bases de siniestros vienen con el signo cambiado. Por lo general así se dice. Se puede, como ya los sistemas contables de las compañías, o al menos sus herramientas, pues cuando le pones que eso es un siniestro, en automático te lo puede poner como negativo, pues entonces el dato puede venir como positivo. En este caso en particular, trae el signo cambiado y por ende, pues aquí, en lugar de ponerle un más al inicio, como yo normalmente le pongo, pues le pones un menos. ¿Para qué? Pues para que puedas hacer la comparativa. Y ya simplemente haces la comparativa a ver qué tal y ves los porcentajes, ¿no? Si es error que te ponga 0, porcentaje y listo. Le ponemos un poco de formato. Por ejemplo, aquí hay que ponerle el título. Por ejemplo, en lo personal, pues ponerle aquí el título de estar pegado con la información de arriba puede hacer confuso. Pues normalmente si le aprietas control más te aparece esa tabla y le puedes agregar renglones. El tema es que pues te arregla el renglón completo y aquí ya te agregó un espacio.
¿sí? Pero al hacer lo mismo, te dice desplazar las celdas hacia la derecha o hacia abajo. Y entonces solo mueve en donde estás y ya no te afecta todo lo demás. Luego eso es útil, pues cuando estás modificando tablas, sobre todo que tienes que presentar, o es más, aún para cálculos, ¿sí? Pues solo quieres mover un pedazo, pero no necesitas mover todo. Entonces, pues ahí, ese tipo de utilizar solamente de mover las celdas ahí que tienes hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo, te llega a funcionar, ¿no? Y ahí está. Hay una forma nosotros nos vamos a datos en este botón que te dice validación de datos, te aparece este cuadro. Por default, las celdas tú le puedes poner cualquier tipo de información, pero le podrías poner algunas condiciones, que solo sea número entero, por ejemplo. Números con decimales no te los aceptaría. Y es más, hasta le puedes poner que sea mínimo tanto y máximo tanto. ¿Para qué te sirve este tipo de cosas? Pues dependiendo del archivo de Excel que estés haciendo. Hablando en la parte de seguros, pues imagínense un cotizador, ¿no? Donde por nota técnica, pues máximo le puedes poner, o sea, entre 0 y 15% de comisión, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí le tendrías que poner pues entre esos datos, entre 0 y 15% de comisión. Obviamente, pues no entero aquí, sino solo decimales. Si le tratan de poner 20, pues ya te va a marcar error. Y así sucesivamente hay varias cosas, que solo sea fecha, que solo sea hora, que hasta cierta longitud de texto, algo personalizado, o puedes poner una lista. Por ejemplo, podemos seleccionar la lista de los años. Cuando te posicionas en esa celda te aparece este botón y pues tú ya simplemente le puedes ir moviendo en lugar de estarle escribiendo. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, dependiendo qué es lo que estén haciendo, pues este tipo de herramientas les puede funcionar para hacerla fácil. ¿Qué se tendría que hacer? Pues tendríamos que hacer la macro que ya hemos practicado para que te hagan todas las tablas y ver las tablas completas. Para fines prácticos, les dejo allá a su criterio el que ustedes hagan la macro, ¿sí? Para nosotros poder continuar con el cálculo. Pero bueno, podemos ir revisando. Aquí la diferencia es de 0.37%, 0.04%, el 1%, 0.37%, 0.33%. Además no se ven diferencias severas entre meses. El 1.19, 19.23, 0.75. .88. Y entonces revisando, pues el más alto que vimos era 1.25, ¿no? Y entre los meses por ahí había un 2 punto y cachito. Realmente podemos afirmar que la información viene completa y entonces podemos empezar nuestro cálculo. Volvemos a lo mismo. Si esto tuviera algunas diferencias, como lo vimos en el primer ejercicio de las primas, antes de empezar cálculos y demás, tendríamos que regresar y decir, hey, tenemos diferencias. ¿Sí? Ayúdame a identificar por qué, o pásame la base completa, etc. En este caso no es
algo que se requiera y podemos continuar con el ejercicio. ¿Hasta aquí estamos todos bien? Va. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Yo ya les había más o menos explicado que las metodologías de triángulo literalmente parten de triángulo. ¿Por qué se llama de un triángulo? Porque vamos a armar una base de información que va a tener esta estructura. Lo que acabo de poner en amarillo es la información que vamos a tener, es la información real que va a venir en las bases. ¿Sí? Y entonces lo de abajo, lo que está en blanco o en mi pantalla se ve verde, no sé cómo se vea en la de ustedes, un verde claro, pero la parte de abajo es lo que vamos a estimar. Ese va a ser el IBNR. ¿Cuál es lo más importante en estas metodologías? Armar correctamente la parte que está en amarillo. ¿Sí? ¿Cómo se va a armar? Aquí vas a poner el periodo de ocurrencia, y ahorita explico por qué se le pone periodo de ocurrencia. Y acá es el periodo de desarrollo. ¿Por qué se le llama periodo de ocurrencia? Porque tú vas a agrupar la información en alguna de estas formas. Puedes agruparla de manera mensual, es decir, todos los siniestros del mes de octubre del 2007, ¿sí? Ahí. Los de noviembre, los de diciembre, es decir, 2007, octubre, 2007, noviembre, 2007, diciembre, 2008, enero, 2008, febrero y así. Este sería una agrupación mensual. Trimestral, ¿no? Todo lo que va a sacar son las matrices de siniestralidad. Exactamente, es la matriz de siniestralidad. Se pueden agrupar trimestralmente. El primer trimestre de 2007, el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre, el primer trimestre del 2008, el segundo, así. Semestral, el primer semestre del 2007, el segundo, el primer semestre del 2008, el segundo y así. O anual, 2007, 2008, 2009, etc. ¿De qué va a depender este tipo de agrupación? De cuánta información llegamos a tener. ¿Cuál es la más común? Trimestral. Esa es la más común. ¿Sí? Si tienes mucha información, pues podrías hacerla semestral. Solamente visto una vez y porque tenían años de información que la agrupaban anual. ¿Cuál es el único inconveniente que yo le veo? Que si tienes 20 años de experiencia, ¿sí? No todos los 20 años se comportaron igual. ¿Sí? Recuerden que lo que te dice la regulación, y es más, te lo dice la teoría actuarial,
que toda la información que vayas a agrupar y demás tiene que ser homogénea. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? No solo homogénea del tipo de riesgo. Y este ejemplo ya se los había platicado. La compañía aseguraba únicamente automóviles particulares, ¿no? Y de repente está asegurando automóviles Uber, ¿no? O Didi. El comportamiento no es el mismo. Aunque son personas que nos manejan, aunque son automóviles, aunque propiamente no se les denomina taxistas, ¿sí? Pero el comportamiento es distinto. Ya ahí la información no es homogénea, ¿sí? Entonces sí necesitamos revisar ese tipo de cosas para saber cómo agruparlos y demás. Les digo, lo más común es que sea a través de trimestres. Ahora, tenemos 13 años de información. Las metodologías, al menos, o lo ideal es que tengas 5 años. Nosotros tenemos 13. ¿Podemos utilizar toda la información? Sí, o podemos utilizar los últimos 5 años. ¿En base en qué? Si nosotros nos vamos al 2007, esta información, así como la ven en la tabla, ¿les parecería completa? No, tiene muchos huecos. Ahora, comparémosla con el 2019. Vamos a copiarla simplemente para fines de y pongamos aquí 2019. ¿Es comparable la información? O sea, simplemente desde montos de siniestros en 2007 se pagaban 400,000 pesos y en el 2019 son 94, 95 millones. Vámonos al 2010. 12 millones. Entonces, realmente la comparativa no es exactamente igual. Vámonos al 2015. 71 millones contra 90 y tantos. O sea, ya el volumen ya es más importante. Ese tipo de cosas, cuando nosotros analizamos cualquier modelo, olvídense de que si están auditando las reservas o no, si van a hacer una nota técnica, si van a opinar sobre un modelo de reservas, porque podemos opinar sobre un modelo y demás. Este tipo de cosas son las que tenemos que estar revisando. Hacer un modelo, todo un análisis, considerando desde el 2007, sería absurdo. ¿Por qué? Porque la información no es homogénea. Por eso, pues nos vamos a los últimos 5 años. ¿Sale? Esa es de las formas en que se puede ir viendo. Entonces tenemos que va a ser desde el 2015, el primer trimestre, y tenemos que llegar hasta el 2019, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues simplemente hice unos números. ¿Para qué? Pues para poder...
poner mi tabla, ¿no? 2015 primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre, y así hasta el 2019. ¿Sí? Es decir, tenemos 20 periodos, ¿sí? Esos mismos 20 periodos son las columnas que va a tener nuestro triángulo o la matriz de siniestros. Entonces, este es el triángulo que tenemos que armar. ¿Con qué lo tenemos que armar? Pues con nuestra base de información. ¿Sí? Necesitamos, viendo el triángulo, y para no estar yendo tanto de un lado a otro, lo voy a acercar. Estos, ¿con qué información se hace? ¿Cuál es la partida? La fecha de ocurrencia. ¿Sí? ¿Y con qué calculo los periodos? Estos con la fecha de reporte. Entonces necesito hacer la misma fórmula para la fecha de registro con respecto a la fecha de siniestro. Podemos copiar la fórmula. En lugar de ser el F, es el G, porque estaba a un lado. Y nada más, fecha de siniestro, aquí está. ¿Vale? Entonces, necesitamos primero ligar y tener si ocurrió en el primer trimestre, segundo, tercero de cada uno de los años. Entonces veamos el trimestre. ¿Cómo o qué fórmula harían para poderle poner en qué trimestre del año ocurrió ese siniestro? Sabemos que diciembre es el último trimestre, pero ¿cómo lo hacemos en una fórmula? ¿Alguna idea? ¿Podría ser con un sí? ¿Un sí conjunto? A ver, sí conjunto, dices. No sí, sé, se me normal. ocurre. A ver, puede ser un Conjunto, sí ¿no? y le ponemos si el mes de este es menor a 4, pues que te ponga 1, ¿no? Si el mes de este es menor a 7, que te ponga 2. Si el mes de este es menor a 10, que te ponga 3, y si no, que te ponga 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Por qué le estoy poniendo primero que sea menor a 4? Pues porque el primer trimestre te abarca el 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Por qué le pongo menos que 7? Pues porque el segundo trimestre te abarca el 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos el trimestre de ocurrencia. Podemos agregar el año de ocurrencia
vamos a agregar el año de reporte. Esa fecha ya la tenemos. El trimestre de reporte, que va a ser la misma lógica de lo que acabamos de hacer, pero solamente pues moviéndolo a la fecha de reporte o de fecha de registro. En los dos nombres los van a escuchar, fecha de reporte o fecha de registro. ¿Y por qué lo estoy sacando así? Por el periodo, para poder sacar el periodo. Si yo saco la diferencia entre estos dos, lo multiplico por 4, lo que te está haciendo es ¿cuántos años de diferencia hay entre una fecha y otro? Y pues sabemos, ¿y por qué por 4? Pues porque sabemos que son 4 trimestres los que tiene cada uno de los años. Ahora, no todos tienen exactamente 4 trimestres entre una fecha y otro. Para eso nos va a ayudar en qué trimestres están. Es decir, este siniestro ocurrió en el último trimestre del 2006. ¿Sí? Y se registró, o ¿y a qué se refiere el registro? Es que le hablaron a la compañía de seguros, le dijeron, oye, tuvimos un siniestro. ¿Sí? Hasta mayo del 2007. Entonces, pasó el primer trimestre del 2007 y hasta el segundo trimestre del 2007 fue que lo reportaron. Son 2 periodos. Por eso aquí aparecen estos 2. Vamos con el de abajo. Ocurrió en abril del 2007, que es el segundo trimestre, y lo reportaron o hablaron en julio del 2007, que es el tercer trimestre. Ahí que fue, ocurrió y se reportó con un periodo de desfase. Y ahí está. ¿Sí? Vamos a ver estos que aparecen en 0. Ocurrió en el cuarto trimestre del 2007 y se reportó en el mismo cuarto trimestre del 2007. Es decir, no pasó ningún solo periodo. Y entonces ahí están. Aquí pues, simplemente le podemos cambiar por la forma en que nos está saliendo aquí. Le podemos dejar el 1 y lo que hacemos a toda esta fórmula pues es sumarle 1. Y sabemos que el mínimo va a ser 1 y el máximo 15. Esto es lo que nos sale. Sabemos que el máximo no podía haber sido más allá de 20. ¿Sí? Entonces, eso está bien. Si al hacer esto nos salen periodos más largos que lo que tenemos aquí, pues entonces tenemos un problema. En este caso en particular, sí nos pudo haber salido. ¿Por qué? Porque estamos agarrando toda la base que va desde el 2007. Tendríamos que haberla depurado y solamente considerar de 2015 en adelante, pero bueno, ¿no? Lo podemos hacer así. Y la llave va a ser el mes de ocurrencia, el año de la ocurrencia del siniestro, el trimestre de ocurrencia del siniestro y el periodo. Y le podríamos agregar el ramo. En este caso no se lo voy a agregar. ¿Por qué? Porque todos los ramos que tenemos solamente es el 110. ¿Sale?
Y entonces, pues ya le ponemos la misma fórmula que hemos utilizado desde siempre. El sumar sí. Sí. Este de aquí es igual a este con este y que nos sume este dato. ¿Sale? Tiene signo cambiado, le ponemos simplemente el signo normal. Ajustamos lo que tengamos que ajustar en la fórmula. Aquí la columna no se tiene que mover. Y acá el renglón es el que no se tiene que mover. Tenemos esto y este. Y ahí ya tenemos nuestra matriz de siniestralidad. ¿Sale? Y volvemos a lo mismo. Todo nuestro trabajo lo tendríamos que estar mostrando en algún anexo o en algo por el estilo. Entonces, pues tenemos que darle formato para poderlo mostrar más sencillo. ¿Sí? Yo sé que los actuarios no somos muy dados a ordenar y poner bonitos nuestros trabajos, pero créanme que eso les va a ayudar un montón. Okay. Y esta sería la matriz de siniestralidad ocurrida. ¿Sale? Ahora, yo siempre lo que agrego es, sí, este más este es mayor a este. Entonces que no me ponga nada y sino que haga la suma. Aquí. Y ahorita van a ver el por qué. Ejercicio acá. 3. ¿Por qué me marcó error? D3B. ¿No es porque le tiene que dejar un espacio entre las comillas, ¿verdad? Normalmente no. Más bien fue el signo del inicio. Ah, ok. Ahí está. Ahora solamente que aquí es más uno. Ahora sí. Visualmente es mucho más fácil verlo así. Sabemos cómo está y tenemos nuestro triángulo. Vuelvo a lo mismo. Es simple y sencillamente para ver cómo está nuestra presentación, que esto pues obviamente es mucho más visualmente atractivo que como estaba antes. Les digo, esta matriz, vamos a ver dos metodologías. Esta primera matriz de siniestralidad ocurrida es básica. Si esta información está mal, ya toda la metodología, por muy chingón que sea, va a salir mal. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda?
En esa matriz, ¿cómo se estaría leyendo la información? Lo que te está diciendo es, de los siniestros que ocurrieron en el primer trimestre del 2015, 591,000 pesos se reportaron en ese mismo trimestre. 10 millones de pesos, 10 millones y medio, se reportaron un trimestre después. 46,000 pesos se reportaron 2 trimestres después. Les digo, aquí depende cómo lo quieran ver. Lo podemos poner así para que, ahora sí, de lo que estoy diciendo, pues suene un poco más acorde. Modificamos acá. Entonces, 590,000 pesos ocurrieron y se reportaron en el mismo trimestre, es decir, no pasó un solo periodo. 10 millones y medio ocurrieron en el primer trimestre, pero se reportaron un periodo después. En este caso, sería en el segundo trimestre del 2015. Aquí, 4 millones y medio casi de pesos ocurrieron y se reportaron en el segundo trimestre del año. ¿Sí? $22 millones ocurrieron en el segundo trimestre, pero se reportaron un periodo después. Pero aquí lo que llama la atención es que 354,000 pesos ocurrieron en el 2015, en el segundo trimestre, y se reportaron 8 periodos después. Entonces es tercer trimestre del 2015, cuarto trimestre del 2015, primer trimestre del 2016, segundo del 16, tercero del 16, cuarto del 16, primero del 17 y segundo del 17. ¿Sí? Esto es lo que nos dice este tipo de triángulo. Así es como lo ves. ¿Cuánto tiempo se están tardando? ¿Por qué puede pasar? Puede pasar por muchos temas. Puede haberse ido a un juicio el siniestro y los juicios tienden a tardarse. Y hasta que o se cancela o se paga el siniestro, pues es hasta la fecha en que se va a tener. ¿Sí? Esa puede ser una de las razones. La persona se tardó muchísimo en juntar los papeles, pues ahí está la información. O sea, ¿por qué puede haber tanto movimiento? Puede ser diversas razones, ¿no? ¿Podríamos tratar de investigar? Sí, pero al menos la información como la tenemos te lo arroja así. ¿Sale? No sé si con esto contesté tu pregunta. Sí, profe, con eso. Gracias. Va. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Sí? Nosotros aquí en esta base fue muy sencilla, realmente, y solo tienes un movimiento, pero posiblemente cuando tienes la base con todos los movimientos, ¿sí? Vamos a borrar esto simplemente para... Y a lo mejor aquí tuviste este monto, ¿sí? Aquí tuviste menos 25 y acá más 250. ¿Sí? Estos menos 25 pues van a ser los movimientos negativos, los movimientos de ajuste negativos que pueden llegar a tener los siniestros. ¿Sí? Y este 250 pues va a ser un movimiento positivo. ¿Sí? Hay metodologías, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero hay metodologías que lo que le llaman es llevar el siniestro al origen. ¿Sí? Porque supongamos que este es un solo siniestro. Este es el movimiento de apertura, estos 100,000 pesos, un ajuste de menos y un ajuste de más. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer aquí, ¿sí?, es que en lugar de poner estos 3 movimientos, aquí pondrían
los 775,250. Y estos de aquí desaparecen. Eso es llevar el siniestro al origen. Pueden llegar a escucharlo y demás. ¿Cuál es el sustento de eso? ¿Sí? Que dicen, a ver, a mí los movimientos de más o de menos, pues ya me valen gorro. A mí lo que me interesa realmente ver es cuánto se tardó la persona entre que ocurrió y lo reportó. Los movimientos de ajuste y demás, pues realmente son pues por otro tipo de razones, ¿no? Él, en el ejemplo que les ponía del automóvil, ¿no? O sea, ya que lo revisó el taller, pues tuvo un ajuste de más y que no sé qué. Ya que lo vio el cliente, no le gustó y tuvimos que hacerle otra cosa, ¿no? O en gastos médicos, ¿no? Entre que la persona tuvo el accidente y ya se le reportó a la compañía, ¿sí? Pues vas a tener más movimientos. Las terapias de la persona porque tuvo el accidente, pero antes de las terapias, pues a lo mejor primero el gasto que te metió, pues fue por lo del hospital, pero luego te metió el gasto de comprar las muletas, y luego te metió el gasto de las terapias, y luego te metió el gasto de la visita médica. Ahí no estoy de acuerdo, esa es una opinión muy personal, de llevar todo al origen. ¿Por qué? Porque sí estás teniendo ciertos movimientos, que esos movimientos también se te van a dar en casos futuros. No todos te los van a reportar luego. Pero bueno, todo esto se los comento por si en algún momento escuchan que llevan los siniestros al origen, a eso se refieren, ¿sí? Que todos los movimientos, los positivos, negativos y demás, los llevan al primer movimiento que haya tenido el siniestro. A eso se refiere llevar los siniestros al origen. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? La tengo mal. Porque quiera menos. ¿No? Bueno, entonces continuamos la siguiente clase con el cálculo de esta metodología. ¿Sale? Profe, ¿para cuándo quedaría el examen? El examen, mira, va a ser pues como están las cosas en la UNAM, pues va a tener que ser pues otra vez virtual el asunto. O sea, yo les mandaría la información, les daría un X plazo y ustedes me lo tendrían que mandar. Necesitamos ver una de estas metodologías y ya ya plantearíamos el segundo examen. ¿Sale? Ok. Va, muchas gracias, profe. Bueno, pues si no hay más, que tengan buena noche y nos vemos el miércoles. Gracias, igualmente. Igualmente, profesor, buenas noches. Gracias, igualmente, profesor.